Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido, episodio 41. Episodio 41. Para los que nos ven en YouTube, no es que no nos cambiamos de ropa, es que Los grabamos de corrido. los grabamos de corrido y estamos muy contentos grabando nuestro episodio 41 con invitado de lujo. Y lo dijimos en el episodio anterior, el que nos dio nuestros prematrimoniales con Carlos. Y es que no nos casamos al mismo tiempo, pero como... Ni nos casamos entre nosotros. claro, Aclarado. a eso no hemos llegado todavía, bendito Dios. Ese es otro tema. Aclaralo, por favor. Güey. La vez pasada hasta masajes dijeron que dábamos a cabo. No. Sí, no, nos dio... A vos, a tu esposa y a mí, a mi esposa. Sí, a ambos matrimonios en diferente momento, lo cual significa que Fito tiene una vida dedicándose a los matrimonios. Fito, contanos un poquito de tu experiencia con los prematrimoniales antes de entrar en materia. Claro que sí, pues fue una etapa muy bonita. Cuando éramos novios con Miriam, y como ella era la cristiana y yo no, ¿verdad? Y ella me hablaba, ay, que sirvamos al Señor y todo el rollo. Y bueno, pues nos casamos por la iglesia católica. Hice yo mi berrinche, ¿va? Y ni era católico, un buen católico, vamos, eran medias. Pero empezamos nuestra vida matrimonial como a los 3 años. Ella me insistía en que fuéramos al grupo matrimonial. Así que bueno, al fin vamos pues. Y ahí nos enganchamos. Ahí conocí al Señor. Empezamos a servir café. Eso empezamos a hacer. Y a lavar las tazas en el grupo de matrimonios. Y fue bonito, nos gustaba mucho. Y el tema, el compañerismo, eso fue una experiencia bien bonita. Y de ahí conforme pasaron los años, nos fuimos involucrando. Primero de oyentes, estuvimos oyendo 1 año completo, que solo íbamos a escuchar los prematrimoniales. Y ahí estábamos, llevamos la refacción. ¿Ya casados? Ya casados, sí, ya casados. Y de ahí, pues, algunos se fueron moviendo de iglesia, de status quo también. Lamentablemente, unos fueron por otro lado. Y ahí empezamos a servir, como dando los prematrimoniales. Estuvimos casi 17 años en los prematrimoniales. Fueron buenos años, nos gustaba mucho, porque pensamos que esa era la mejor oportunidad de dejarles una buena semilla en los corazones de las parejas. Cuando nosotros nos casamos, fuimos a unas pláticas prematrimoniales que duraban 4 horas. Y yo después escuchando las prédicas, la vida misma nos enseñó que había algo más. Y entonces ya pedimos 2 días más ahí en la congregación en la que estábamos para poder ampliar más el tema. Y de hecho, pues, gracias a Dios que ustedes son frutos de eso. Sí, mira. Ahí vamos, pues. Ahí vamos, arregladitos. Ustedes con sus esposas. Sí. Por favor. Claro. Y vos tenés una idea, tenés alguna cifra de todas las parejas que alguna vez atendiste en prematrimoniales. ¿Te imaginas? Sí, sacábamos una estadística y atendíamos a más o menos 90 parejas al año. Durante unos 17 años. Estamos hablando de 1,500 parejas para arriba. Y de hecho nos acabamos de encontrar a unas parejas. ¡Ay, ustedes nos dieron prematrimoniales! De verdad. Sí. ¡Ah, qué bueno! Pero están bien, les dije. Sí. Entonces sí fuimos nosotros. Y ¿saben qué me causó? Así como, pero ya los vi muy grandes, vamos. Sí, pero bueno, ya tengo 60 años. Y ahí estaban, ¿verdad? Entonces fue una etapa bien bonita y nos gusta. De vez en cuando he casado a todos mis sobrinos, a la mayoría de mis sobrinos, y los obligo a que nos oigan, ¿verdad? Por lo menos unos 3 días. Y buenísimo. Ha sido muy bonito, la verdad. Y una buena experiencia. Y actualmente, pues para los que nos oyen, Fito y Mimi
le decimos Mimi a tu esposa, Miriam. Mimi ¿verdad? es Pero famosa Mimi, Mimi. ¿verdad? Miriam de Montenegro. Fito y Mimi son los líderes de matrimonios de la Iglesia El Camino. Es correcto. Desde hace recientemente, ¿verdad? Así es. ¿Y te toca también ahí hacer prematrimoniales? No, todavía no. Ahí hay un equipo de pastores que los dan. Ah, ok. Me imagino que en algún momento va a haber una transición ahí, pero por el momento solo estamos compartiendo las enseñanzas a los matrimonios. Ya te los dan casados, vos. Ya me los dan bien dañaditos. Eso te iba a preguntar, de las 1500 parejas, pongamos de número, ¿tenés alguna idea de para cuántas ha sido algo fácil el matrimonio? ¿Cuántos han vuelto a buscarlos a ustedes y cuántos ya no están juntos? Mira, como les comentaba en la reunión anterior, yo diría que un 70% están, 70, un 80% están bien. Ya no volvimos a ver a muchísima gente porque fíjense que en esa época que empezamos los matrimoniales, muchas iglesias no daban pláticas prematrimoniales. Entonces llegaban a la congregación a pedir que les permitieran recibir los prematrimoniales. Entonces era una cosa interesante, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay muchas iglesias que no daban pláticas prematrimoniales. Sí, pues. No sé si sigue lo mismo en otras congregaciones, pero en esa época era un problema, que solo los casaban o que el pastor les daba una charla. Regularmente les preguntaba, ¿ya tuvieron relaciones sexuales? Solo ahí se enfocaban, ¿verdad? Sí, pues. Pero ellos llegaban. Incluso llegaban unos que ya se habían casado a escuchar los prematrimoniales porque ellos querían oír algo más, querían prepararse más. Mira, yo no me acuerdo qué tema dabas vos, porque como se dividían los temas, ¿vos dabas del dinero o no? Dábamos de las relaciones interpersonales. Ah, sí. Sí, eso dábamos. Y bueno, después que uno de nuestros compañeros que era médico dejó de dar el tema del área sexual, también dimos También dieron el tema del área y a sexual. veces dábamos todos los temas. Así pues. Dependiendo si llegaban o no. Lo cierto es que si no fuese necesario, no estaríamos hablando de esto hoy, ¿vados? Sí, es correcto. Bueno, y el tema prematrimonial es porque antes del matrimonio no tenemos idea de lo que estamos entrando. O sea, Y durante tampoco. Hasta como el año 25 uno ya va entendiendo. es que hace no mucho tiempo voy a cumplir 25 años, ¿no? Ya cumplí 25 años el año pasado, Ah, sí, 25 años de casado, sí. Pues, Un joven amigo que se casó no hace mucho, recibió prematrimoniales, pero te digo que no, como que no fueron muy efectivos, porque mira, antes de la boda habían tantos líos que yo sí hubo un momento donde le dije, mira vos, ¿por qué te vas a casar? O sea, pues fue tanto es que sí estaban así. Era muy evidente. Era muy evidente. O sea, si no lo logras resolver ahorita, créeme, en el matrimonio es más complicado. Se casaron, pues, o sea, igual no me hicieron caso, ¿verdad? Y yo le dije, mira, te vas a casar porque tenés la boda planificada y pagada. Eso no es razón, le dije, ¿verdad? O sea, Sí, pues. algo recuperás y si no lo recuperás, y no es que le estás diciendo no te cases, no es el momento probablemente, o sea, resolve tus clavos y después te casás. Pero te digo, muchos nos casamos sin haber resuelto un montón de clavos. Yo te diría que todos, pues, o sea. Sí, la mayoría. Yo atendía era una de nuestras empleadas que siempre estaba prestando dinero. Yo le dije, mire, ¿qué onda va? Es que fíjese que nos casamos, pero con deudas los dos. Mire, pero pues. nunca hablaron del tema. Es que uno cuando se va a casar no habla de eso, ¿no? Pues mire, Pues sí, hay que sí. hablar de eso. Porque ya era un gran conflicto. De hecho, se divorciaron por el tema de la plata. Dicen que, yo no sé, algo así me acuerdo, que de las 3 razones principales de pelea eran las finanzas, las relaciones y las relaciones sexuales, algo por decir. Correcto. Y ahora los cargadores de celular también dicen que son problemas. Sí. Que agarraste mi cargador. Pero no sé si eso sigue siendo así en el contexto de hoy. Sí, sigue siendo un problema. La plata es uno de los problemas muy serios. La misma presión social está haciendo que muchas parejas lleguen endeudados al matrimonio. No se dicen la verdad, no son sinceros. Y cuando ya llegan los estados de cuenta a las casas, ahora los ven los dos
y ya es un problema. Fíjate que eso me da la pauta al primer versículo del cual quiero hablar hoy, Ajá. que es el origen de todo y el origen del problema también, vos. Sí. En Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De esto, por cierto, acabamos de hablar recientemente en el podcast que grabamos acerca de los hijos y los padres, pero desde el particular punto de vista de que ya no somos una sola, ya no somos dos, sino somos uno. Ajá. Respecto a nuestros padres, pero ahora hay que entender que esto aplica a absolutamente todo. O sea, ya no somos dos, uno. Y voy a entrar con el tema del dinero, Uh-huh. porque te casas y te casas con sus deudas, Sí, Y con Ahí sus sale. con posibilidades. sus hábitos correcto. de gasto o de inversión o de lo que le querrás llamar. Y eso, como vos decís, como no se habla, como no se dice, resulta ser el problema porque aquí empiezan como divorciados o empezamos como divorciados. O sea, estamos casados, pero empezamos divorciados, ocultándonos información que es clave para poder funcionar como una sola unidad. Imagínate que vos en tu empresa, Fito, que sos un gran empresario, ya lo dijimos aquí la vez pasada, te ocultara a tu socio bueno, si no sé si tenés socios, pues, pero el financiero te ocultara información, ¿cómo te sentirías vos como empresario? Sí, sería un caos eso, sería algo dramático, lo veo yo, porque imagínate, de repente te resulta ahí que tenés una gran deuda y vos ni te imaginabas qué es lo que pasa con las parejas, porque como es tan fácil ahora endeudarse, es tan fácil que te estén llamando todos los días. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo tengo algunos números ahí que dicen no contestar. Les tengo como 10, me aparecen. No sé cómo cambian de teléfono, pero las tarjetas de crédito están ahí. Pero mucha gente cae en esto. Y el problema que veo yo también en el área de la plata es que mucha gente no maneja bien sus tarjetas, no maneja bien sus finanzas, no hacen un presupuesto. Esto es para hablar de ratos, vamos. Pero tampoco pagan sus deudas. Imagínate. Solo pagan los mínimos. Y entonces cuando ven es una cosa gigante que se vuelve insoportable. Ya no lo pueden manejar. Entonces es parte de la unidad, eso, definitivamente. Y el no compartir información financiera también crea desconfianza en la pareja. Cuando se llega a enterar que tienen, ahí ya no es tienen semejantes deudas, son unos líos de veras complejos, ¿verdad? Y yo voy a confesar algo aquí a viva voz, porque yo aquí no estoy ocultando nada. Yo cuando me no casé, lo editamos. Yo cuando me casé, yo fui de esos que oculté información financiera a mi esposa. Mi esposa no tenía idea con quién se estaba casando. Y de verdad, yo ahí sí fallé. Después, con el tiempo, mi esposa sí se fue dando cuenta de algunas cosas que yo manejaba mal, pues, o sea, yo sí era muy mal administrador de mis finanzas y no digamos de las finanzas de la casa. Tanto así que nosotros llegamos a la sabia conclusión, gracias a Dios, que tomamos la decisión de que era mejor que mi esposa administrara en la casa porque yo era muy mal administrador. Gracias a Dios que el Señor fue transformando mi vida poco a poco hasta llegar al punto en que pude pagar todas mis deudas, nuestras deudas, porque ya no eran mías, nuestras deudas que yo había causado. Ojo, eran nuestras, pero yo las había causado. Y después de eso, mira, yo me prometí que no iba a volver a deber más. O sea, hoy vivo peleando conmigo mismo porque yo prefiero de verdad pagar de contados. Yo uso la tarjeta de crédito, yo a fin de mes estoy cuadrando eso a cero porque me siento incómodo de tener eso y mi esposa es igual, gracias a Dios. Ahora, nos quedamos con la buena costumbre de que mi esposa administra porque de verdad fue sabio darme cuenta que mi esposa era mejor en eso que yo. Y si al final de cuentas somos una unidad, yo no tenía razón por la cual ocultar mis finanzas, ni las buenas ni las malas, Claro. ¿verdad? Y tampoco la de ella. Y por un tiempo mi esposa fue generadora en el matrimonio, hasta recientemente que cambió de estatus, pero te digo, el que mi esposa administrara para nosotros fue bueno.
para mi matrimonio fue exitoso y no es que yo diga que en todos los casos debe ser así, pero sí voy al punto. Una sola carne, una sola cuenta financiera, aunque manejen varias cuentas de banco, ¿a vos? Claro. Y una sola forma de dirigir el barco, ¿verdad? Yo le decía hace poco, no me acuerdo a quién se lo dije, pero alguien que me decía, mira, no sé cómo administrar esto. Le dije, mira, le dije, en la mayoría de empresas en las cuales yo asesoro, el gerente no es el que hace los cheques, ni el gerente no es el que hace las transferencias, el gerente no es el que hace los pagos, pero él los autoriza y él autoriza el presupuesto. Le dije, tu trabajo es ser el gerente, aunque tu esposa haga las transferencias, los cheques, los pagos. O sea, pero eso fue algo que ya acordaron, solo que necesitan acordarlo. Claro. ¿Ves? Y ahí es donde fallamos, creo, la mayoría. No sé si has visto esos fallos, Fito. Sí, definitivamente. Eso que esta persona me decía, mire, es que de eso no se habla. Y lamentablemente hay, como vos decías, hay parejas que se siguen ocultando precisamente cuánto ganan, si hubo un aumento, si hubo un bono, se lo guardan, porque cada quien con su dinero, cada quien con sus cositas. Yo recuerdo que una vez hice una prédica que se llamaba Una cama, tu sábana y la mía. Y entonces fue la gente saber ni qué pensó que íbamos a hablar, ¿verdad? Pero era precisamente de eso, de que cada quien, en algunos matrimonios, quiere tener su propia vida económica, su propia vida social, su propia vida espiritual también, porque hay muchos que quieren uno una religión y otra, o uno una iglesia y otra. Entonces hay mucha desunión en esas cosas y es bien común que sucedan estas cosas. Las toleramos, las dejamos pasar o decimos, no importa, eso no es tan trascendental. Pero con el tiempo eso va pegando, va permeando la relación y al final se termina en unos conflictos graves. Pues gracias a Dios lo pudiste solucionar. Pero hay muchos que no lo logran, no logran salir de eso. Hace poco hablábamos con una pareja que se dio cuenta ella que él ya había vendido una casa, por ejemplo, una casa de la cual ellos tenían un ingreso mensual y que sí, la vendió y no se dio cuenta. Ella no sabía que ya la había vendido. Es que la usé para pagar unas deudas, pero ¿y deudas de qué, verdad? ¿Cómo puedes llegarte a tener tanto sin que ella se dé cuenta? Entonces pasan y tenemos que ser sinceros. El tema de la unidad es un tema fundamental en la vida matrimonial. Por eso dice el Señor que que vamos a hacer una sola carne. Y al sernos una sola carne, dice la palabra de Dios, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? O sea, hacernos una sola carne en el cuerpo, pues ya sabemos cómo y que es el postre, vamos, al matrimonio. Pero en el espíritu, en el alma, donde está Dios, donde están las emociones, ahí es el conflicto, ¿va? Porque unir dos vidas diferentes, dos seres que son, en primer lugar, son de sexo diferente. De ahí que en el alma, saber ni qué trae cada uno, ¿va? Traen sus conflictos personales y los traen al matrimonio. Los espirituales, pues, si bendito sea Dios, los dos son cristianos, pues ya se logró arreglar. Pero en el alma, en los conflictos que uno trae, los va a unir y ahí es donde resultan los problemas matrimoniales y donde los conflictos salen a luz. Y dice uno, pero si tan bonitos que eran recién casados. Gorditos y bonitos. Ajá. Y aquel recariñoso y ahora es un monstruo, ¿ah? O ella era tan especial, y ahora cambió totalmente. ¿Por qué? Porque al unir esas dos almas que traen conflictos diferentes, se armó un despelote. Vamos. Entonces, tenemos que trabajar en ese. Cuando dice una sola carne, son 3 áreas difíciles que hay que lograr. Y 3 áreas que abarcan todo tu ser. Correcto. Entonces, cuando hablábamos de los suegros, caíamos en la conclusión que cuando decís una sola carne también significa unir a tus familias, ¿a vos? Correcto. Significa unir tus finanzas, significa unir tu doctrina religiosa, unir tus costumbres, la clásica de que ¿dónde vamos a pasar Navidad, a vos? Mucha gente no habla de eso antes de casarse, ¿Sí? pero
Todos los años es un problema. Para nosotros fue un problema en los primeros Para nosotros también. 5, 8 años. Para Ahorita nosotros ya los no. primeros 25. Pero está por resolverse. ¿eh? Pero en resumen, si se puede llamar así, es unir todo. Sí. Yo tengo la bendición que trabajo con mi esposa. Y nosotros al principio bromeábamos con eso. Y ay, sí, que como cuesta, que no sé qué, pero realmente ha sido una bendición, porque si algo nos hace trabajar juntos es que tenemos que unir todo. O sea, no hay un área de nuestra vida con mi esposa que no compartamos. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasamos todo el día de alguna, pues no, tal vez no físicamente juntos, vamos, pero de alguna forma pasamos conectados, vamos. Entonces eso nos ha enseñado a unir casi todo. El tema de unir la parte espiritual creo que es la parte, una de las partes más difíciles. No digo que sea la más difícil para todos, pero sí bien difícil porque como traemos daño ahí, Sí. en esa parte tan sensible. En el episodio pasado hablábamos de cómo es necesario morir cada uno de nosotros a nuestro yo, y justamente ahí ese es el problema, cuando uno de los dos no ha muerto al sí. Y entonces cree cosas que el otro no cree, y es bien difícil los dos llevarlos delante del Señor humillados como debe ser. Pero es parte de una sola carne, un solo espíritu. Correcto. Debiera ser un solo Dios, pues, ¿verdad? Vos? Pero incluso, aunque hablemos del mismo Dios, creemos de forma diferente del mismo Dios y del mismo Señor. Entonces, eso sí crea de verdad también conflicto. Lo que vos decías, anda a tu iglesia, yo a la mía. Imagínate, semejante cosa, pues. O sea, Sí, eso así es. Eso puede llegar a ser un conflicto realmente duro. Porque ¿en qué creen tus hijos posteriormente? Sí, los vacunás porque ellos se confunden y entonces la alternativa más fácil es mejor no voy. Porque si voy aquí tengo conflicto con mi mamá y si voy aquí tengo conflicto con mi papá. Y ya se va generando en la mente de ellos que eso es normal. Uh-huh. Y entonces ya ellos ya ni siquiera lo van a querer tomar en cuenta después, porque van a decir, si para mí eso fue conflicto, yo no quiero que eso sea conflicto para mis hijos. Entonces mejor nos apartamos y perdemos el centro otra vez de Dios en nuestra vida. Y los vacunamos a ellos porque ya no van a querer saber nada de las cosas complicado. de Dios. Entonces, primer gran problema del matrimonio es vivir vidas individuales cuando el Señor nos mandó a que son vidas unidas. Este pastor con que oíamos Marcos Peña, él mencionaba que el matrimonio es una idea extraordinaria de Dios porque une dos seres humanos en una sola. De verdad que eso fue un pensamiento maestro, ¿verdad? Y cómo nos entregamos y nos fusionamos para que de esa manera podamos irnos puliendo también el uno al otro. Entonces, esto es extraordinario, por muy duro que parezca ser, la necesidad de llegar a ser uno solo. Debiese ser como que nuestro máximo, Sí. en la vida para el matrimonio, ¿verdad? Claro. O sea, que ya no somos dos personas que pensamos diferentes, sino yo ya sé qué está pensando mi esposa, ya sé qué está sintiendo mi esposa, ya sé por dónde va mi esposa, igual ella de mí. Llegar a ser una sola carne. Ahora, no es el único problema. Tenemos otros problemas del cual ya hablamos bastante la vez pasada, pero quiero solo recordarlo, el que a veces nos amamos más a nosotros mismos de lo que la amamos a ella. Sí. Y ese es un problema. Alguno dirá, no, hombre, pero si yo sí la amo. Sí, es que yo no estoy diciendo que no la amas, es que me amo más a mí. ¿Cómo lo demuestro? Porque yo quiero que y todo lo que es me millo a vos va cruzado. O sea, que me haga feliz, que me apoye, que me dé, que me satisfaga, todo es yo. ¿Y dónde está el que yo le? ¿Ya? Cambiar el me al le. Sí. Yo le ayudo, yo le apoyo, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo porque le voy a invertir tiempo a ella. Claro. Entonces, esto es un verdadero problema. El amarnos más a nosotros mismos, de verdad que sí nos complica. Y lo que el Señor nos dice es que amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Ni siquiera te está pidiendo que lo ames más. Como te querés. Es que te querés tanto que te olvidas de ella. Sí, Pero por lo menos que la ames a ella como te amas a ti mismo. claro. Y yo he visto este problema, lo veo como un problema serio, porque los matrimonios ahora son muy frágiles. Ya no quieren perseverar, no quieren luchar, no quieren dar la mía extra, porque eso requiere que yo sacrifique algo de mi placer, ¿va? Algo de mi beneficio. Entonces ya muchas parejas no quieren eso. Por eso es que hay muchos patojos que ya no se quieren casar. Mejor juntémonos y a ver cómo nos va. Bye. Y lo toleran los papás, lo tolera la sociedad y no pasa nada, ¿va? Pero definitivamente que tenemos que hacer compromisos y eso es lo que la gente no quiere. Comprometerse a ser fiel, comprometerse a morir a sí mismo para que el otro sea exaltado y para que podamos glorificar a Dios a través de nuestra vida matrimonial. Entonces, las parejas no les importa muchito esto, ¿verdad? O sea, eso de que agradar a Dios, no, me quiero agradar a mí mismo. Pero cuando ellos logran entender ese punto de que si yo amo a Dios, lo pongo en el centro de mi vida y yo agrado a mi cónyuge, voy a estar viviendo en otra dimensión. Y la paz de vivir esa vida, eso no tiene precio, muchacho. Eso es valiosísimo. Y es algo que tenemos que remacharle a toda la gente, no importa la edad de casados que tengan, de que tienen que seguir perseverando, tienen que seguir muriendo a sí mismos, tienen que seguir dejando que esa unidad se haga más fuerte. No que como todos vamos, es que ya con el tiempo, que se va perdiendo toda la comunicación, la intimidad, todo ese rollo. No, tiene que ser al contrario, porque nos vamos a quedar solitos. Sí. Y qué horrible quedarse con alguien con que ni siquiera puedes tener de qué hablar. Entonces, tenemos que seguir en ese tema de la unidad, esforzándonos a buscar la unidad en Cristo, porque Él ahí nos respalda y nos da la capacidad de poder llevar unas vidas matrimoniales sanas. Yo he escuchado más, y de hecho más de una vez, la última vez lo escuché hace 2 semanas, que las personas dicen, por eso nosotros cuando nos casamos, acordamos que si nos divorciábamos, íbamos a hacerlo así. Y casi que en las prematrimoniales dicen, miren, ¿qué van a hacer si se divorcian? O sea, la gente hoy en día entra cuando entran al matrimonio, porque ese es otro tema que tenemos que hablar, vamos, la gente ya no se quiere casar, pero cuando entran al matrimonio, muchas veces entran ya con la expectativa que esto puede fallar, que esto no es para toda la vida y que si falla hay que tener un plan para una estrategia de salida, dirían los hombres de negocio, vamos. Tristemente, ese es el mundo en el que vivimos y el episodio pasado hablábamos y lo vamos a volver a tocar hoy, de que el propósito de nuestro matrimonio, o uno de los propósitos, es demostrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y si vos no lo estás demostrando en tu casa, con tus hijos, seguramente ellos van a llevarse una falsa realidad de lo que es el matrimonio. Y cuando realmente ellos deberían de ver en su casa y decir, yo quiero un matrimonio así, no perfecto, pero sí que demuestra la relación de Cristo con su iglesia, porque no hay matrimonios perfectos, ¿vamos? Sí. Yo les voy a contar un dato triste de los 90 parejas que atendíamos de prematrimoniales. Yo el primer día les preguntaba, ¿quiénes de los que están aquí quieren tener el matrimonio de sus papás? Levanten la mano. Nada, mucho. De vez en cuando uno que otro. Pero yo les digo, un 90, un 95%. No querían tener un matrimonio como el que tenían sus padres. Entonces, eso, de veras, pega en el corazón, porque muchos de esos matrimonios de hijos de ellos eran conocidos nuestros, ¿va? Y uno dice, pero ¿qué pasará ahí, verdad? ¿Por qué ellos no quieren ser como sus papás? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar todo este sistema de valores que hoy en día está causando mucha destrucción en el hogar, en el matrimonio.
Ya la familia ya no es la base de la sociedad, ahora es el individuo la base de la sociedad. Y entonces todo esto va permeando y va haciendo que las relaciones sean más frágiles, cualquier viento de doctrina los va a botar. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que construir sobre la roca porque van a venir lluvias, van a venir tormentas, van a venir ríos. Siempre van a venir. Pero ¿y entonces sobre qué fundamentamos nuestro hogar y nuestro matrimonio? Entonces el sabio la edificó sobre la roca y el necio sobre la arena. Entonces tenemos ese gran reto como pareja, como matrimonios, juntos, perseverar, estar unidos y menguar el uno al otro, porque eso va a hacer que sea una piedra fuerte, de verdad. Y no va a haber quien la bote. No va a haber una tercera persona, no va a haber un conecte de chat o uno que nos tocó vivir tristemente, que se encontró al amor de su juventud en el chat y terminó divorciada de su esposo. Nos reconocimos, pero tarde, dijo Arjona. Sí. Eso sí se volvieron a juntar. Pero el punto es que tenemos que mantener esa unidad y morir a nosotros mismos. Y vos decías algo ahorita, esos ataques que hay hoy en día en contra de todo ese tema de la familia, del matrimonio. Creo que no que hemos hablado mucho de eso acá con Luis, pero esta es una realidad. Y empiezan desde pequeños y empiezan de una forma muy, muy sutil, pero eso ha llevado que la gente ahora lo ve muy común, en 35, a veces hasta 40 años, y ya no se quieren casar. No. Y ya no se quieren casar cuando en nuestras épocas uno veía a los grupos de jóvenes, y salían de jóvenes porque o se casaban o pasaban a jóvenes adultos. Y los jóvenes adultos, uno que otro se nos cae en el inventario, dijo aquel, pero se casaban, vamos. De ahí, pero hoy en día, sí, en las iglesias ya no ves esas generaciones que se van casando todos juntos. Todos juntos, ¿no? Incluso las iglesias, lo que vos decías de que el enfoque es el individuo, muchas iglesias a veces tienen ese enfoque, vamos, y no el enfoque en la pareja y en construir esas nuevas familias, vamos. Entonces es un problema serio, y parte del problema es que nosotros no hemos puesto nuestro matrimonio como un ejemplo de la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Sí. Que ese es el siguiente tema que vamos a hablar, ¿verdad? Funcionamos en desorden. O sea, el Señor dejó un orden para que esto funcionara. Hay un diseño. Y nadie puede saber mejor cómo esto debe funcionar sino el Creador, ¿verdad? Él creó al hombre, a la mujer, y creó el matrimonio, ¿verdad? Desde que dijo que dejaremos padre y madre para unirnos con nuestra mujer, para hacer una sola carne, ahí se instituyó el matrimonio. Y entonces, cuando este matrimonio comienza a funcionar, pero no de la manera que el Señor dejó instituido, comenzamos a lastimarnos. Esto es como que usaras, vos que vendés herramienta, sí vendés herramienta también, ¿verdad? Sí, solo bueno, ya estoy diciendo que tiene una gran empresa ahí de madera y herramientas. ¿Cómo es que se llama vos? San Miguel. San Miguel. Ahí está. Este episodio es patrocinado por San Miguel. Tenemos madera de expertos. ¿Te das cuenta? Yo escucho el anuncio. Sí, pero ¿qué pasa si alguien usa una buena herramienta de una manera equivocada? ¿Qué pasa, Fito? Mira, echas a perder todo el mueble. Imagínate, esta es una reliquia, esta mesa que tenemos aquí. ¿Qué pasa si se nos va un barrenazo? ¿Cómo volvés a tapar esto? No se puede. Quizás le echas masía o algo, pero ya queda un hoyo. Iguales en las relaciones. Que si no usas las palabras adecuadas, los gestos adecuados, las maneras de decir, de amar, de llevar la vida matrimonial, dejas una huella que al final no la puedes reparar. Entonces, eso es un tema muy interesante. Pues. Sí, el no usar por decir la palabra, pues, pero no aplicar correctamente el método y las herramientas como debe ser. Ahora, ¿cómo debe ser? Porque esto quedó instituido aquí en Efesios capítulo 5 del 21
al 31. Son 10 versículos bien sencillos que la verdad es que no son difíciles de comprender, son difíciles de hacer. Sí. Pero no son difíciles de comprender. Los quiero leer aquí rápidamente. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No es difícil de entender lo que acaba de decir, pero hay una perspectiva interesante, que aquí pareciera que está hablando del matrimonio, pero está hablando de la unión de Cristo con la iglesia. Correcto. Y pone como ejemplo el matrimonio. Esta es la parte interesante. Y de hecho lo dice en el 32 que ya no leíste. Grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y a la iglesia. Y durante todo el pasaje hace esa referencia, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el estándar que te ponen no es cualquier estándar. O sea, tu matrimonio debe ejemplificar cómo es Cristo con su iglesia. Sí, entonces es un estándar alto y hay que entender de qué está hablando aquí el Señor. Está hablando de un sacrificio que Él hizo. A ver, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Un grupo de seres humanos pecadores. Correcto. Infieles. Infieles a Dios porque buscamos nuestros propios deseos, satisfacer nuestra carne y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y sin embargo, y a pesar de cómo somos nosotros, pecadores, infieles, desobedientes a su palabra y a sus mandatos, aún así, Él nos dice todo esto, que Él dio su vida por nosotros que somos su iglesia. ¿Cómo es posible que alguien dé la vida por otro que no se lo merece? Hay un pasaje de la Biblia que ejemplifica eso. Te hacer una pregunta. En el pasaje de Oseas, que es Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta. ¿A vos qué te enseñaron? ¿Que vos eras Oseas o que vos eras la No, yo soy la prostituta. No, pero... Que quede claro. Para que quede claro. Pero realmente es otra forma de ejemplificar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nosotros no valemos lo que Él ha pagado por nosotros, así como a Oseas cuando le dijeron, mira, anda, cásate con una prostituta, dijo, pero ¿cómo una prostituta? Lo mismo hizo Dios con hizo Cristo con su iglesia. Estamos muy sobrevalorados nosotros mismos, nos creemos mucho. Y me gusta mucho el inicio porque el someterse unos a otros es básico, es nuevamente la unidad, pero en el temor de Dios volvemos otra vez al punto inicial, que es que Dios tiene que reinar y tiene que ser la cabeza de nuestra vida, en lo individual, como decía Luis, y sobre todas las cosas, en todo lo que hagamos. Este tema del sometimiento es complicado porque no queremos que nos manden, ¿sí? Es una naturaleza que tenemos. No queremos rendir cuentas. Es como que el hombre ya trae eso en su corazón. Le cuesta. Si le ponen una ley, una orden, la quiere quebrantar. Si dice el césped, no se para en la grama, ¡pim! Se pone el pie. ¿Sabes? Es una naturaleza que desde chiquititos lo traemos.
No sé, yo no era así, pero bueno. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero por eso habla de que, en primer lugar, para poder hacer lo que viene después, todos los versículos que vienen, tenés que tener una autoridad suprema. Alguien que te haga cambiar los pensamientos y en el cual vos decís, yo me voy a someter a esa autoridad y eso me va a ayudar a mí a hacer las cosas diferentes, las cosas que vienen en los versículos posteriores. Y de hecho, yo creo que es bien común cuando la gente saca de contexto este versículo de las casadas estén sujetas a sus propios maridos y le dice, te tenés que sujetar, es que él es tu esposo. Ese es el favorito de los hombres. Y a veces lo dicen bromeando, pero muchas veces lo dicen en serio. Lo Mm. que no te dicen es que antes vos te tuviste que haber sometido a Cristo. Y si te sometiste, vas a tener lo que se necesita para ser el líder y el sacerdote de tu casa. Si no, por más que vos insistas en someter a tu esposa, son matados, vas a salir. ¿No? Sí. No, y el someteos unos a otros, ves que nos sometemos entre nosotros, Correcto. ¿sí? Por el temor o bajo la autoridad del Señor. Correcto. O sea, no es que bajo la autoridad de ella o bajo mi autoridad, es bajo la autoridad del Señor, en el temor de Dios. Y esto entonces simplifica el hacerlo, porque yo lo voy a hacer porque amo al Señor y porque deseo honrar al Señor y porque mi matrimonio va a glorificar al Señor y no a mí. Entonces yo puedo bajar mi nivel, ¿verdad? En ese momento y decir, no, o sea, no voy a pegar un grito, no voy a tratar de doblegarla, no voy a tratar de humillarla, hacer sentir mal, porque esto es para gloria de Dios, es el temor de Dios. Entonces yo prefiero bajarle y hablar para poder realmente honrar a Dios. Ese es el temor de Dios. Y luego empieza con un orden. Y el orden es muy sencillo. O sea, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, aquí viene un cómo. ¿Cómo? Sí. Ese cómo al Señor es clave, porque si nos ponemos todos nosotros como la iglesia, como la novia de Cristo, nosotros no le brincamos al Señor, pues. Sí. De venir y decirle, no, Dios, yo no quiero hacer eso, ¿verdad? O sea, me sujeto al Señor como su iglesia y obedezco al Señor como su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros de nuestra esposa? Que nos obedezcan, sobre todo. No, es que ahí es donde entramos en una equivocación si nosotros queremos que nos obedezcan a nosotros. Es que es Cristo en nosotros. Y entonces es más fácil que ellas se sometan. Definitivamente. ¿Ves? Es su palabra en nosotros. Entonces es más fácil. Porque si es mi voluntad o es su voluntad. ¿De qué voluntad estamos hablando que queremos que obedezca? Acordemos que esto es por reverencia a Cristo. Claro. Esto es por temor a Dios. Entonces, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, incluyendo este pasaje. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Porque el Señor lo dice. Claro. No porque yo lo digo, es porque el Señor lo dice. Y esto lo vas a hacer por reverencia al Señor y no por mí. Incluso yo no lo merezco. Yo no merezco que mi esposa se sujete a mí. Y lo estoy diciendo de verdad. No lo merezco. No hay algo que yo haya hecho en la vida que me haga merecedor a eso. Y nunca lo haré. No hay forma alguna de que yo tenga eso. Pero yo sé que si mi esposa lo hace, no es porque yo lo merezca, es porque ella decide hacerlo por reverencia a Cristo, por amor al Señor. Y eso cambia el corazón de las personas. No es sujetarla, es que ella se sujete por reverencia a Cristo. Ella misma. Sí, y el tema también de sujetado, también lo podemos interpretar como la dependencia que tenés que tener cuando sujetas algo, ¿verdad? Lo sostenés. Vas a sostener a tu marido como al Señor. Tú la vas a sostener a ella. Ambos nos vamos a sostener porque van a venir situaciones difíciles, así como le vinieron a Cristo. Aquí a él lo crucificaron, ¿verdad? Y aquí el Señor habla de eso, que tiene que morir para ser cabeza y ser el líder y ser imitador de Cristo. Entonces nos tienen que crucificar o nos tenemos que crucificar.
Porque esa dependencia de que las mujeres tienen de tener un líder, de tener un varón en casa, es importante para ellas. Sentirse amadas, sentirse protegidas, Seguras. sujetas, Seguras. seguras. Eso a ellas les da un gran valor, les da una gran confianza, les aumenta su autoestima. Y entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser cabeza, de ser como Cristo. Es que no es difícil. Pongámonos a pensar un momento qué responsabilidad tenemos aquí de ser como Cristo nosotros. Vamos a morir por él. Vamos a sacrificar nuestra vida por él. Vamos a menguar por él realmente para que ella crezca, para que ella sea sana, sea limpia, sea sin arrugas, sin mancha. Es un compromiso que tenemos los varones y es un compromiso que tenemos que asumir y que lamentablemente muchos hombres no lo quieren asumir. Es más fácil hacerse loco, es más fácil que solo ella vaya a la iglesia o que ella se encargue de la educación de los hijos, que ella vaya a las sesiones del colegio. Bien común, es raro ver a un hombre. Pero es parte del ser líder, de ser cabeza, menguar y tomar ese liderazgo. Y definitivamente, cuando nosotros nos sujetamos a Dios, ellas ven y sienten que hay algo diferente en nosotros. Claro. Por eso no les cuesta sujetarse. Papacito. Eso, papacito. Pero, y lo que sucede cuando no lo hacemos es que se empieza a romper ese orden, que era lo que vos, decías, y se empieza a romper con cosas pequeñas, como lo que nos decía Fito, que no nos involucramos en la crianza de nuestros hijos, que no nos involucramos en las decisiones de la casa. Creemos que es suficiente con llevar el gasto y cumplir en la cama y listo, ¿vos? Uh-huh. Pero realmente es una responsabilidad mayor para el hombre ser el líder, ser el sacerdote y tomar la cabeza de la familia, ¿vos? Y esa parte de la responsabilidad espiritual, que yo te digo que más allá de la responsabilidad económica, porque a veces todos los centramos en pisto. Sí. Y la verdad es que aquí no está hablando para nada de dinero. Está hablando de tu responsabilidad delante del Señor. Eso es una responsabilidad espiritual. Yo quiero poner atención particularmente aquí en el 25 y 26, que dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hombres, varones, tenemos la responsabilidad espiritual de guiar a nuestras esposas. Correcto. Muchas veces eso no es así, ¿verdad? Y les voy a decir que en muchos casos que yo conozco actualmente, son las mujeres las que nos han llevado, las que nos han ido jalando, ¿verdad? Y hay un fenómeno que se está dando ahorita donde las esposas quieren algo diferente de la iglesia y los hombres, no, pues aquí estamos cómodos, aquí estamos bien, ¿para qué nos metemos a más? Porque el hombre somos muy comodones, ¿verdad? Pero la esposa de repente tiene una inquietud con respecto a querer aprender más o querer recibir más. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Pero nosotros sí somos los responsables de esto. Correcto. O sea, no podemos delegar. Eso no es delegable. Uh-huh. O sea, eso no es, hay que se encargue ella. No, esta parte sí es nuestra responsabilidad. La responsabilidad espiritual de nuestro hogar. Yo estoy seguro, y no lo dice aquí exactamente, pero sí, a la luz de esto, yo sé que el Señor me va a preguntar por esto, pues, o sea, ¿dónde está? Nos va a pedir y nos va a pedir cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos. Correcto, porque fíjate que dice que el Señor hizo todo esto para presentarse a sí mismo a esta iglesia. Ajá, y yo, ¿de qué manera contribuí con eso? Así es. No, Señor, yo aquí vengo delante de ti, vengo humillado, ajá, y tu esposa, ella no quiso, fíjate, Señor. O sea, sí. Eso no es excusa, pues, o sea, incluso en las normas de liderazgo básico, ¿cómo vos dejas atrás a tu equipo? Pues, o sea, eso nunca. Claro. O sea, primero llega tu equipo y vos te quedas atrás antes que vos llegues y dejes a tu equipo atrás, ¿verdad? O sea,
Son normas básicas que aquí están, pero aquí sí es profundo, porque aquí es presentar a tu familia delante del Señor. Esa responsabilidad, te digo, no es delegable. No. No podés decir, bueno, es que como ya van a la iglesia, no. O sea, es algo en lo cual sí nos debemos ocupar. Sí, y fíjense mucha que cuando el Señor habla ahí de presentársela como una iglesia sin mancha ni arruga, es porque el Señor no solo, o sea, el área espiritual es básico, no es negociable, pero también tenemos que cuidar el ambiente en el cual se mueve nuestro hogar, se mueve nuestro matrimonio, se mueven nuestros hijos. ¿Qué mancha? ¿Qué puede manchar un matrimonio, por ejemplo? No sé, ¿qué amistades tenemos, por ejemplo? ¿Qué miramos? ¿Qué series miramos? Ujú. ¿Qué se lee? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Hay muchas cosas que manchan y arrugan el matrimonio. Incluso a veces las causamos nosotros con la indiferencia, como vos decías. A veces yo le digo a Miriam, pues, ¿qué dimos hoy? Pues, no, vamos a la iglesia. Y obediente, va, como ya aprendí. Ya después de Después de 35 tantos años, años, 42 aprendí. años. Y entonces tenemos que cuidar todo eso, ¿no? O sea, nosotros somos unos atalayas del hogar, de la relación matrimonial, del corazón de nuestros hijos, del corazón de nuestro cónyuge, y tenemos que ver qué es lo que le está manchando su corazón. A veces incluso es una raíz de amargura, es algo, un abuso físico, un abuso emocional que sufrieron de sus padres de algún lugar. Esas cosas están ahí que en algún momento van a hacer la diferencia entre que el matrimonio sea exitoso y podamos tener algo lindo, algo bonito, a un matrimonio incómodo. Porque muchas veces sufrimos en el matrimonio y no sabemos por qué. Pero si analizamos, investigamos, le preguntamos a nuestro cónyuge, pero mira, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con tal situación? ¿Estás bien? ¿Estás mal? No, fíjate que tengo rencores, Hay muchas cosas que nosotros podemos descubrir a través de la comunicación, del tiempo que pasamos, de cuidar las necesidades de afecto, de descubrirlas, porque cada uno es diferente. Y entonces ahí podemos ir limpiando esas manchas y esas arrugas para presentarnos a nosotros mismos, porque al final va a ser un beneficio para nosotros. Así es. Cuando vos has tenido el privilegio de casar parejas, yo también, pocas, pero algunas cuantas, y hay una pregunta que uno les hace, ¿verdad? Que es que prometes amarla y entregar tu vida por ella, así como Cristo amó a la iglesia. No sé si vos haces la misma pregunta, pero creo que todos la hacemos. Ajá. Y todo el mundo te dice, Sí, acepto, vos. Ahora, yo no sé qué entienden con la pregunta, pero está hablando de esto. Porque al decir que vas a entregar tu vida por ella, es que vos vas a dar todo, e incluso morir a vos para lograr esto. Y yo le decía hace poco a un amigo, le dije, mira, vos, ¿te acuerdas en el altar cuando prometiste que darías tu vida por ella? Sí, y la darías, por supuesto. Ajá, pero ¿cómo te lo imaginaste? No, pues así como que poniendo el pecho para que me dé la bala. Eso tal vez nunca va a pasar. O que te vengan a embestir un carro y vos te vas a tirar y a ella no le digo. La empujas y ahí mucha lica. Mucha lica. O sea, eso no va a pasar. Te sale más barato morir a vos cada día que morirte así. ¿Verdad? O sea, es mejor ir muriendo yo cada día a fin de presentarla lavada por la palabra, a fin de ocuparme de ella. Es más barato para mí morir poco a poco a mis deseos, a mis ideas, a mí, que morirme en un accidente así va para salir como el héroe. ¿Vos? Ahora si tenés buen seguro, pues no importa. Pues dale. Pero y eso al final creo yo que es el verdadero amor por tu pareja, porque esa es otra cosa muy común que cuando estamos, y a todos creo que nos pasó, de novios y recién casados, las famosas maripositas y ay, qué guapo, ay, qué bonita, y 15, 25, 42 años después, no creo que nos vean igual.
Pero esa A mí decisión... sí, vos. Vamos a llamar a La Lorena. misericordia es grande, vos. Pero el hecho de que podamos morir a ellas o morir por nuestro matrimonio todos los días hace la diferencia. Nos vamos a poner panzones, pelones, canosos y lo que quieran. Pero amarlas de esta forma realmente va a hacer que siempre nos vean así y viceversa, ¿verdad? Pero como este es de hombres, le vamos a hablar a los hombres. Y a mí me gusta retar a los varones y retarme a mí mismo de que tenemos que ayudarlas a que se realicen también, a que alcancen sus sueños. Son cosas que a veces no las pensamos los hombres, pero ellas tienen sueños, ellas tienen habilidades también, tienen la capacidad de predicar la palabra y hay que apoyarlas en eso. A mí me gusta apoyar mucho a Miriam, ella está en la Sociedad Bíblica y tienen muchos proyectos de ayuda comunitaria y ese tema de las traducciones de la Biblia a mí me impacta de verdad porque llevar una Biblia a algún pueblo donde no tienen literatura, por ejemplo, y llega la Biblia como su primer literatura. Es algo impresionante, es emocionantísimo. Y eso tenemos que hacer los varones. Tenemos que ayudarlas a cumplir sus sueños. Eso es lavarlas también, presentarlas a nosotros mismos y al Señor como una tarea que logramos hacer para la gloria del Señor, en primer lugar, y para que ellas se sientan realizadas. Buenísimo. Algunas preguntas aquí básicas para Fito. Preguntas de examen. Examen. Vamos a ver si se aprendió la lección. Fito, ¿qué pasa si uno de los dos sí quiere hacer esto funcionarlo bien, conforme a este orden, y el otro no? Sí, ese es problema serio, porque es como que uno jale la pita para un lado y el otro para el otro. Al final, lo que logramos con esto es una disfunción matrimonial y quizá no se van a separar, quizá no se van a divorciar, pero sí van a vivir unas vidas incómodas, unas vidas que no hay una autorrealización en lo personal ni como matrimonio. Va a haber conflictos definitivamente. Quizá algunos sí se soporten, pero otros van a optar por separarse. Hace poco hablábamos con una pareja y ahí delante del esposo ella decía, tengo 26 años de ser infeliz con él. De veras que sentí como un palazo en la espinilla. Y ambos cristianos, pero uno jalando por un lado, queriendo hacer las cosas como Dios manda y la otra persona no. Entonces, ¿qué vida es esa, muchacha? Ella vive triste, pues. Así me dijo. He sido infeliz por 26 años. Entonces, ese es el problema, cuando uno jala para un lado y jala para otro. Sí, ahora, a mí me llama la atención ese caso que estás hablando. O sea, ella ha vivido infeliz porque ¿cuál sería su expectativa, verdad? Si su expectativa otra vez está centrada en sí misma o en otra cosa, ¿verdad? Económica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, probablemente esa infelicidad llega porque su centro no es Cristo. La otra pregunta que yo me hago de un caso así es, ¿el marido estará realmente reflejando el carácter de Cristo? Porque ¿quién puede vivir infeliz a la par de alguien que refleja el carácter de Cristo? O sea, no podemos vivir infeliz con alguien que de verdad está con su ser queriendo agradar al Señor y viviendo para el Señor. O sea, definitivamente que no. Definitivamente que él no es un cristiano de nombre, porque ¿en qué momento está muriendo él a sí mismo? En ningún momento. ¿Por qué ella se siente humillada? Porque él le ha hecho sentir su autoridad, porque él no la ha amado. Y uno puede causar mucho daño, de verdad. Yo no me lo imaginaba. Nunca había escuchado tanto tiempo de infelicidad, pero es una realidad. Ahí está. Ahí están tratando de seguir luchando. Ella quiere y él no. Y ahí están todavía. A mí me dan ganas de decirle, mándalo a volar. Pero no me atrevo todavía. Pero ahí está eso de que los hombres tenemos esa responsabilidad. Claro. Yo te diría, no sé,
no tengo los años de experiencia que tiene Fito, pero cuando es el hombre el que realmente está haciendo su trabajo, creo que va a ser más fácil que Sí. la mujer lo Sí. vea, vos. Sí. Pero no puedes no cumplir tu rol y dejar a la mujer la pacaya de todo de lo que habla Efesios, porque Sí, no es el plan no de es el Dios. plan de Dios. No es el plan de Dios. Entonces, por más que ella quiera, No. no va a poder llevar al matrimonio a cumplir ese propósito. Entonces, los hombres tenemos que tener claro que tenemos que hacer nuestro Sí, trabajo. ahí está Efesios. Clarísimo de que tenés que ocupar tu lugar de cabeza, porque al final de cuentas, vos sos el representante. Fíjense que nosotros el año pasado que cumplimos 25 años de casados, Nosotros con tu esposa, Clara, Sí. porque me señala a mí nosotros. ¿cómo te- Lorena y yo, va, Ahí está. cumplimos 25 años de casados. Y mandamos a hacer nuevos anillos. Bueno, fundimos nuestros antiguos anillos e hicimos con ese material y un material extra nuevos anillos, que son los que ahora tengo Sí, por porque acá. ya no caben en el dedo. Además de. No sé si a ustedes les ha pasado, pero Sí. Sí. aquí a la mitad. Cabal, pero una cosa que hicimos, y la verdad es que yo quise hacerlo como un compromiso para mí, le grabé adentro Efesios 5. Excelente. Efesios 5:25. A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque para mí, esa es la promesa delante de Dios, que como marido tengo la responsabilidad delante de Dios y es mi promesa delante de Dios y delante de mi esposa. O sea, el cumplir con el Señor, al margen si mi esposa quiera o no quiera, pero este es mi compromiso con el Señor y con ella. Por su gracias a Dios mi esposa quiere, vamos, y es más, hasta ella a veces me pega jalones a mí. Mi esposa estudia mucho la palabra y constantemente, mira vos, yo a veces estoy viendo tele y ella está leyendo la Biblia, a veces me hace sentir así como que... pero te digo, la responsabilidad que tenemos delante de Dios es grande. O sea, este tema, ¿qué pasa si uno de los dos no quiere? Es porque los dos o alguno de los dos no ha muerto a sí mismo y no se ha entregado a Cristo. Así es. O sea, el trabajo del otro es evangelizarlo, es orar por esa persona, como lo harías con alguien que no es creyente. O sea, es realmente clamar para que Dios tenga misericordia de esta persona y se muestre a través de su palabra, sin asumir cosas, sino simplemente con amor, con misericordia vas Claro. y presentas el evangelio. Por supuesto que tu carácter debe reflejar el evangelio, porque si le pegas un par de gritos, eso no está reflejando el evangelio, vamos. Sino tratar como Cristo, con misericordia, con amor, con palabras de verdad, o sea, con la palabra, ¿verdad? O sea, yo a esto respondería eso. La siguiente pregunta es: ¿qué hacer cuando se ha lastimado tanto por llevar un matrimonio en desorden? Sí, esto es como reconstruir una casa derrumbada, muchachos. Que hay que volver a levantar paredes, a ver cómo está el cimiento. ¿Cómo estará el cimiento? ¿Será que realmente son ambos cristianos creyentes? ¿Será que alguien...? Entonces tenemos que empezar de nuevo a hablarles de Dios, como les mencionaba, que vuelvan otra vez a ser en lo individual amantes de Dios y que lo reconozcan nuevamente como el Dios de sus vidas y que quieran que Él los gobierne y que se sujeten a las enseñanzas, a los consejos y a la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Y entonces lograr ver cómo se pone otra vez en orden esto y hacerle a ver cada uno su papel, porque a veces por la indiferencia o por la pereza nosotros dejamos que el papel cambie y entonces la cabeza pasa a ser la mujer. Y entonces revertir eso es complicado, lleva su tiempo y tiene que haber mucha voluntad. Uh-huh. Siempre les pregunto yo, ¿quieren cambiar? Sí, dicen algunos. Otros dicen no. Y los que dicen no, de plano ya es caso perdido. Pero hay personas que sí quieren. Entonces tenemos que ayudarles a recordarles, porque no es que no sepan, porque todos hemos oído la palabra y nos la han dicho y nos la han predicado. De verdad, todos sabemos qué hacer, pero no lo queremos hacer.
Y entonces guiarlos a ese orden divino otra vez. Y a recordarles por qué se enamoraron, por qué se amaron. ¿Qué te gustó del otro? Tal vez ahorita, como decía aquel, ya está muy feíto, vamos, y panzón y pelón. Pero por lo menos Pelón no dije. que traiga memoria, vamos, lo que le gustó de él. Y retar al otro o a la otra a hacer otra vez. Mi esposa siempre dice esto y es algo que siempre comparte. Es que nunca deben dejar de ser amigos y novios. Nunca. Uh-huh. Porque cuando uno es novio, uno está, que donde te pongo que no te dé el sol. Entonces, volver a rascarles esa ronchita, ¿verdad? Para que vuelvan a cambiar su forma de hacer las cosas. Porque sí tiene que haber un cambio radical. Si no, definitivamente no podemos restaurar eso. Fíjate que hace años yo cometí un error muy, muy feo y sí recuerdo que perdí la confianza de mi esposa por ese error, por ese pecado. Y la verdad es que yo sí recuerdo que cuando yo hablé con mi esposa, yo le dije, mira, es que me dijo, ¿cómo puedo volver a confiar en ti? Claro. Yo ya le había pedido perdón 1000 veces, vamos. Sí. Pero lo que le dije, mira, le dije, yo, como yo, no tengo nada que ofrecerte, pero te voy a pedir algo, que confíes en el Señor y no en mí. Y si tú no ves a Cristo en mí, tienes razón para desconfiar. Ese era un compromiso. Sí. Serio. Sí. ¿Ah? Porque era, si tú no ves al Señor en mí es porque no voy bien. No. Pero yo sé, y gracias a Dios que eso se pudo restaurar por Cristo, no por mí. O sea, yo sé que Cristo en mí fue, o Cristo obrando en mi matrimonio, es que pudo resolver una situación de ese tipo. O sea, yo sí creo que nos podemos lastimar mucho, de muchas formas. Pero si Cristo está en la vida de los seres humanos, Cristo es suficiente para restaurar cualquier muerto. Y alguno podrá decir, mira, mi matrimonio está muerto hoy. O sea, ya está muerto, pero yo sé que Dios resucitó muertos con el poder de su palabra. Así es. O sea, y esto, el poder de su palabra en un matrimonio puede restaurar un matrimonio muerto. Claro. Y puede restaurar vidas muertas. ¿Te acuerdas aquel pasaje que en Isaías, creo que es verdad, donde tiene la visión de ver huesos como de muertos? Dice, profetiza, hijo de hombre, y háblales. Y que comenzaron a tomar como vida. Sí, ¿verdad? Esto es igual en la palabra. ¿Puede transformar un matrimonio? Seguro que sí. Por supuesto, tiene que entrar la palabra, no solitos, ellos solos no. Tiene que haber la palabra de Dios pura. Sí. El evangelio, entrar en ellos, transformar la vida de cada uno, empezando por el hombre. ¿Ya? Que el Señor te transforme, te quiebre, literalmente te mate, para que surja un nuevo ser humano, un nuevo hombre dispuesto a dar su vida por su familia y hacer que esta familia salga para adelante. Ay, sí, definitivamente. Y somos vasijas y Dios nos tiene que quebrantar. Hace 15 días me encontré a una de esas famosas parejas y que hace como unos 12 o 15 años tal vez estaban por un problema de infidelidad. Y logramos, no nosotros, sino que logramos guiarlos a dejar que Dios tocara cada uno de ellos en lo individual y como pareja. Y hace 15 días los vi felices, sus hijos ya grandes. Y la verdad que me dio mucha satisfacción y volví a creer, Dios es suficiente de verdad. Uh-huh. Y su palabra es poderosa. Sí. No hay nada que pueda contra él. La diferencia es que, como dice el Señor, Él toca la puerta de tu corazón y uno le tiene que abrir la puerta y tiene que dejarlo entrar, tiene que querer, tiene que morir, como decías, y dejar reflejar a Dios en sus vidas para que el otro crea, vuelva a confiar y se vuelvan a amar. Yo he oído muchos que dicen, mira, pero ¿cómo me voy a volver a tener relaciones íntimas
con mi cónyuge si yo sé que estuvo con otra persona? Pues mira, sí se puede. Sí se puede. Y sí, Dios te puede dar un nuevo pensamiento, te puede dar una nueva actitud y te puede dar un nuevo amor hacia tu pareja. Así es que para Dios no hay nada imposible. Sí, regresamos al inicio de estos 2 episodios, ¿va? Si Cristo es el centro, se puede, ¿va? Sí se En las puede. buenas y como debe ser desde el principio, y si te topas con las malas, esa es la única forma de revivir tu matrimonio, Claro. como decía Huicho. Y ahí fíjense que hay muchos matrimonios infelices, y no por el cónyuge, sino porque traen muchas raíces de amargura, traen daño. Recuerdo un testimonio de una pareja ya bien entraditos en años, y se animó la señora a pasar a dar testimonio, y nos impactó, nos hizo llorar porque dice, miren, dijo, yo de mis 28, 30 años de casada, nunca había tenido una relación sexual satisfactoria. Y la pude tener el día de anoche porque perdoné a mi papá, que había abusado de mí. Y Dios me limpió. O sea que no necesariamente fue el cónyuge. Ujú. Era una situación completamente ajena a los dos, Sí, pues. pero que ahí estaba. Por eso es que Dios nos llama aquí a quitar las manchas y las arrugas, porque no nos imaginamos qué hay en el corazón de nuestro cónyuge. Así que yo creo que es un buen reto este. Es un buen reto. Vamos a las conclusiones del tema. La verdad es que ha sido dos episodios bien interesantes y no llegamos a... Podríamos seguir hablando un tercer, cuarto Abramos episodio. un podcast. Claro. Te invitamos a hacer un podcast solo de esto. Mira. Aquí está este estudio para servirte. Gracias. Pero la idea de estos 2 episodios es contribuir Ay, sí. a hermanos, amigos que están sufriendo hoy Ay, sí. y muchos que nosotros, gente que nosotros queremos. Sí. Y queremos aportar, pues, y no con todo esto señalar, al contrario, No. hay esperanza. O Sí, sea, hay esperanza. yo he visto la esperanza en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Sé que Dios puede restaurar cualquier cosa y soy fiel testigo de eso y por eso hago esto. O sea, Sí. yo no lo hago porque yo sea bueno, no, al contrario, porque soy Claro. malo y sé que Dios, a pesar de lo malo que yo soy, Dios ha tenido misericordia de mi vida y de mi Amén. familia. Sí. Pero yo como conclusión es que si nosotros nos sometemos, hombres, a Cristo, de verdad, de corazón, con humillados, quebrantados, dispuestos a que el Señor sea Él y no más nosotros, estoy convencido que solo ese acto ya puede hacer una transformación increíble en nuestro matrimonio. Y que probablemente, no lo sé, solo por vernos a nosotros, hombres, humillados delante de Dios, nuestras esposas puedan cambiar. No puedo garantizarlo, porque es el Espíritu de Dios el que cambia el corazón de las personas. Pero sé que el impacto que puede tener en tu familia ver al hombre de la casa humillado delante de Dios, eso sí tiene un impacto. Sí. Eso sí cambia una vida. Eso sí pega, definitivamente. Y era lo que yo les decía. Se tiene que notar. Y tiene que ser una decisión de nosotros como varones, entender que somos cabeza, que somos guías, que somos sacerdotes, que somos pastores y que como Cristo tenemos que ser crucificados para la gloria y honra de su nombre. Así que hay esperanza para los que nos escuchan. No hay que aflojar, no hay que rendirse y hay que botar el orgullo, mucha, porque necesitamos perdonar y dar perdón también para que nuestros matrimonios sean matrimonios de éxito. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nuestra sociedad necesita también hoy en día. Matrimonios y familias fuertes. Así es. Yo confirmo y valido lo que dicen ambos. Está autorizado. Y también quisiera invitarlos a que busquen ayuda. Así es. sí. Ese es buen punto, mano.
Si de algo les podemos servir, aunque sea para darles el número de Fito, Sí, con gusto. ahí nos escriben. No, ahí estamos a la orden. Pero la realidad Ahí- es ahí que... luchamos juntos. Sí, pero la realidad es que como hombres no podemos hacer esto solos. Necesitamos acuerparnos, Sí. necesitamos hacer esto juntos. Nuestro desayuno yo creo que es un ejemplo Sí. de esto. A vos es increíble lo mucho que hemos aprendido de hombres que estamos en las mismas. O sea, realmente Sí. nos hemos ayudado. La respuesta está en Cristo, pero el acompañamiento lo podemos dar nosotros, ¿vamos? Entonces realmente busquen ayuda en sus iglesias, con sus líderes, con el que les dio las prematrimoniales, con quien sea, No, ¿vamos? sí, pero, sí. pero hombres tenemos que pelear por nuestros Hay matrimonios que y nuestras quitarse la familias. vergüenza, porque da vergüenza desnudar uno su corazón, de verdad. Cuesta ir a dar cuentas, pero sí vale la pena. Así es, entonces, y por último, agradecerte, Fito. Gracias, No, Wicho, pues no, todas las no. semanas, pero a vos, Fito, qué No, a ustedes. gusto fue verte, me la Fue un gocé. honor, de verdad. Me recordaste hace 15 años los prematrimoniales. Y qué bueno verlos bien y haciendo esto, de verdad. Aquí estamos para Que Dios servir. los siga bendiciendo y los siga prosperando en todos sus caminos y sus cónyuges, sus hijos, sus empresas. Que todo sea exitoso. Gracias, Fito. Amén. Entonces, estamos aquí todos los jueves, ¿verdad, Wicho? En Spotify, Instagram y YouTube como Bad Boys el podcast, y también tenemos nuestro desayuno. Gracias a los que nos escuchan y gracias a los que llegan al desayuno. Los esperamos ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.